Prédica número 2665, dada por el pastor Carlos Estal el domingo 10 de abril del 2016. Continuación las jornadas de Elías antes de ser trasladado. Betel, Jacob. Ok, gracias a Dios. Estamos estudiando en Segunda de Reyes, capítulo 2, el camino que recorrió el profeta Elías antes de cosechar el carro trono de fuego de Dios, que vino a llevárselo vivo a los cielos. Amén. Todo esto parte de todo lo que hemos venido estudiando, que es acerca de la soberanía de Cristo, el arca de su soberanía. Y Elías fue una persona que supo caminar bajo la soberanía de Cristo, supo habitar al abrigo del Altísimo y morar bajo la sombra del Omnipotente. Y momentos antes que él fuera trasladado vivo al cielo, Elías visitó 4 lugares junto con Eliseo. Cuando a él le fue anunciado que su traslado era inminente, ellos empezaron este recorrido en Gilgal. La semana pasada estudiamos Gilgal. Y Gilgal es el lugar en donde nuestro corazón y nuestros oídos van a ser circuncidados. Si queremos nosotros irnos vivos en el carro trono de fuego de Dios, como fue Elías, como fue Enoc, amén, entonces lo primero que tenemos que hacer es pedirle al Señor que circuncide nuestro corazón y nuestros oídos. Hoy vamos a ver qué es lo segundo que tiene que pasar en nuestra vida, ¿sí? Amén. Dicho en buen chapín, les estoy diciendo quiénes se van en el rapto y quiénes no. Segunda de Reyes, capítulo 2, verso 1. Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal, el lugar donde es circuncidado nuestro corazón, donde son circuncidados nuestros oídos. Y dijo Elías a Eliseo: quédate ahora, porque Jehová me ha enviado a Betel. Luego en el verso 4, Elías le volvió a decir: Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y luego en el verso 6, Elías le dijo: te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Así es que todavía tenemos para divertirnos en esta lección. Hoy nos toca Betel. Número 1 es Gilgal, número 2 es Betel. Y Betel significa casa de Dios. Casa de Dios. Así es que la segunda cosa que tenemos que experimentar, la primera es la circuncisión del corazón y de los oídos. La segunda es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Vamos a ver qué significa Betel para nosotros. Amén. Que tiene que estar presente en nuestra vida para que el carro de fuego de Dios venga por nosotros en el día determinado. ¿Sí? ¿Están interesados? Muy bien, vamos a estudiar Betel entonces. Así es que vamos a hacer un recorrido acá para entender por qué Elías se fue a Betel y por qué nosotros tenemos que irnos a Betel también para ser candidatos para el carro de fuego. Vámonos por favor a Génesis capítulo 12 y vamos a empezar por allí. Génesis capítulo 12. Y aquí empezamos a trazar nosotros el principio espiritual que representa Betel, o la experiencia espiritual que Dios tiene para nosotros cuando vamos a Betel, de la misma manera como lo hizo Elías. Génesis capítulo 12. Y en Génesis capítulo 12 encontramos la historia de Abraham. Abraham es la primera persona que tuvo que ver con este lugar que se llama Betel. Abraham no le llamó por ese nombre. Fue Jacob el que le llamó por ese nombre tiempo después. Pero pues porque estos libros fueron escritos después, pues ya se le llama Betel, pero no fue Abraham el que le puso ese nombre. Pero veamos qué pasó en ese lugar determinado en tiempos de Abraham. Génesis 12, a partir del verso 1. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y
La jornada espiritual de Abraham empezó el día que él estuvo dispuesto a separarse o a apartarse, a hacer una separación. Nuestra jornada espiritual siempre va a empezar el día que nosotros estemos dispuestos a hacer una separación. Amén. Abraham se separó de su familia. No estamos contradiciendo el seminario para la familia. Lo que hizo Abraham en su corazón fue dejar de depender y de encontrar su confianza y su seguridad y su reposo en un círculo natural, y empezar a atreverse a poner su confianza y su seguridad y su reposo en el Señor. En otras palabras, lo entregó todo, lo rindió todo, lo dejó todo atrás, todo aquello que representaba seguridad y todo aquello que representaba para él estabilidad. Todo eso lo dejó atrás. Amén. Cuando Dios lo llamó y estuvo dispuesto a poner su seguridad y su estabilidad en Dios, allí empieza nuestra jornada. Amén. A un camino más alto, a montes más altos, más allá de la experiencia inicial de la salvación. A veces Dios nos pide dejar atrás de manera literal algunas cosas. A veces el desprendimiento que Dios busca es aquí adentro en el corazón. ¿Sí? Muy bien. Entonces, verso 4. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot hijo de su hermano y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el llano de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel, y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente, y edificó allí altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová. Y el primero que invocó el nombre de Dios en esa región, en ese lugar, fue Abraham. Allí levantó un altar al Señor y allí invocó el nombre del Señor. Amén. Los altares que uno levanta a lo largo de su vida son monumentos que quedan establecidos cuando Dios nos da una experiencia especial y allí lo bendijimos de manera especial. Y esos monumentos nos van a seguir el resto de nuestra vida, porque son experiencias que nunca se olvidan. Amén. Y cuando estemos pasando por el valle de sombra de muerte, todo lo que tenemos que hacer es recordar esos momentos donde quedó levantado un monumento y donde el nombre de Dios fue enaltecido por su gracia y misericordia. Amén. Y eso nos va a hacer, por así decirlo, regresar a ese altar y volver a levantar el nombre del Señor. ¿Sí? Amén. Así es que Abraham levantó el nombre del Señor en ese lugar, edificó un altar en ese lugar. Bueno, Abraham siguió su peregrinación en la tierra de Canaán cuando hubo una gran hambruna. Entonces más adelante descendió a la tierra de Egipto. No sabemos cuánto tiempo estuvo en Egipto, pudo haber sido años. Entre paréntesis, esta visita de Abraham a Egipto coincide con la fecha en la que fue construida la gran pirámide en Egipto. Y si ustedes estudian el tema cuidadosamente, van a encontrar a muchos autores afirmando que quien edificó esa pirámide fue Abraham, porque solo Abraham pudo haber tenido acceso a la información matemática y astronómica que hay representada en ese monumento. Y la Biblia dice más al respecto de lo que ustedes se imaginan, pero no es mi tema. Amén. Qué perfecto es Dios, ¿verdad? Ahora, ¿por qué inserté eso? Porque miren en lo que el diablo ha convertido esas cosas. ¿Ok? Muy bien. Génesis capítulo 13. Después que estuvo en Egipto, regresó a la tierra de Canaán. Génesis 13, verso 1 dice: subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer, con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y volvió por sus jornadas desde el Negev hasta Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda, entre Betel y Jai, al lugar del altar que había hecho allí antes.
e invocó allí Abraham el nombre de Jehová. Un lugar donde uno levanta un altar personal y invoca el nombre del Señor es un lugar que queda ungido para siempre. Amén. Queda algo en ese lugar para siempre. Y hablando de familias, si después nuestros hijos, nuestros nietos tienen algún tipo de contacto con ese lugar, les prometo que van a tener una experiencia con Dios, porque fue un lugar en donde nosotros levantamos el nombre del Señor, un lugar que quedó ungido con el nombre del Señor, ¿sí? Bueno, el hecho es que Abraham pues engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, y eso nos lleva a Génesis capítulo 28. Y en Génesis capítulo 28 vamos a ver ahora las experiencias de Jacob con este lugar que se llama Betel. Ahora, ¿cómo fue que Abraham llegó hasta este lugar? ¿Qué estaba haciendo Abraham que lo llevó a este lugar llamado Betel? ¿Qué estaba haciendo Abraham para llegar a un lugar en donde levantó un altar e invocó el nombre del Señor y dejó algo en ese lugar? ¿Qué iba haciendo Abraham? Aquí necesitamos recordar Hebreos capítulo 11. ¿Qué iba buscando? ¿Qué iba buscando? Iba buscando una ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Amén. Solo la gente que va buscando algo más es la que encuentra su Betel. ¿Ok? Solo aquellos que están buscando una ciudad van a tener estas experiencias en Betel, casa de Dios. ¿Sí? Bueno, dejemos a Abraham a un lado. Él fue el que empezó este proceso. Y ahora vámonos a Jacob. En Génesis capítulo 28, verso 1, ya la historia de Jacob está bastante adentrada, ¿verdad? Cuando Rebeca, su madre, estaba esperando, resulta que tenía gemelos en su seno, a Jacob y a Esaú. Y ella fue a consultar a Dios cuando vio que había un altercado entre los dos chiquitos que estaban todavía en su vientre. Y Dios le dijo: el mayor va a servir al menor. En otras palabras, desde el principio Rebeca sabía perfectamente bien que los privilegios de la primogenitura eran para el que naciera de segundo, no para el que naciera de primero. Jacob no le robó la primogenitura a Esaú. La primogenitura siempre fue suya. Y en el libro de Romanos dice claramente que esto fue así, no por algo que hayan hecho o dejado de hacer, sino porque esa fue la voluntad de Dios. Ahora, ¿por qué se lo puso Dios tan difícil a Jacob? Porque la primogenitura espiritual es algo que no vamos a apreciar si no nos cuesta. Por eso Dios no lo hace todo. El Señor pone las bases, los cimientos, el fundamento en nuestra vida. Pero como dijo Pablo, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Pero si aman la primogenitura espiritual, cada quien va a ver cómo sobreedifica. Amén. Cada quien va a saber de qué apartarse, de qué separarse, qué dejar atrás. Porque buscan una ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y en esa ciudad solo hay puros primogénitos espirituales. Gracias, Jesús. ¿Y dónde está el resto? Pues en los nuevos cielos y en la nueva tierra. Amén. Pero la nueva ciudad es para los primogénitos espirituales. ¿Sí? Gracias a Dios. Amén. Ok. Así es que bueno, con la ayuda de su madre, que siempre supo cuál era el plan de Dios para Jacob y Esaú, él recuperó su primogenitura. Ahora, ¿cuánto apreció Esaú? Esaú la pudo haber tenido por puro de fábul. ¿Qué valor tenía para él eso? La primogenitura espiritual y la oportunidad de satisfacer ahorita una necesidad temporal que ganó. Pues yo sé que el Señor nos ha hecho preciosas y grandísimas promesas por medio del Señor Jesucristo, pero ahorita necesito novia. Ahorita necesito 100 quetzales y no los tengo, así es que voy a ver de dónde los saco. ¿Me están escuchando?
Amén. No, estos son los que van camino a la Nueva Jerusalén. Estos no sé para dónde van, pues. Hasta que el Señor los convierte y los compone. ¿Sí? Ahorita necesito yo satisfacer una necesidad temporal y carnal. La primogenitura puede esperar. Bueno, ¿sabe qué va a conseguir? Que Jacob se la quite. Amén. Los Jacobs se la van a quitar. Si somos espiritualmente lentos, siempre va a haber un Jacob espiritual. Amén. Gracias, Jesús. Bueno, el hecho es que Esaú aborreció a Jacob y dijo: solo espérense que se muera mi papá y lo mato. Y Dios tiene que haber sido quien le dijo a Rebeca esas palabras de Esaú, y ella empezó a negociar con su esposo. ¿Cuántos saben que la esposa en casa es poderosa? Y ella empezó a negociar con Jacob, porque aquí entre nos la más espiritual era Rebeca, más que Jacob. Eso es fácil verlo en la Biblia. Amén. Entonces empezó a negociar con el esposo y le dijo: oye, Jacob, Esaú ya se casó, y se casó con unas muchachas, creo que eran eteas o eteas, creo que eran las que tomó, eran muchachas cananeas. Y dice: nos han dado qué hacer. Por eso, papá, si usted es el que está fomentando que sus hijos tengan novias cananeas o novios filisteos, después no llore. Después no llore. Amén. Bueno, Jacob Isaac y Rebeca pagaron las consecuencias de que Esaú se había casado con esposas cananeas. Ahora, solo estoy citándoles lo que está en la Biblia. Es la verdad. Y llegó ella con su esposo y le dijo: mira, no podemos permitir que Jacob se case con una cananea. Así es que yo quiero que vaya a donde está nuestra parentela en Mesopotamia y ahí encuentre esposa de entre nuestros parientes sanguíneos. Y Jacob dijo: creo que tienes razón, querida. Y entonces, dicho y hecho. Esto es después que Jacob ya lo había bendecido como el primogénito. Entonces en Génesis 28:1, entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le mandó diciendo: no temes, mujer de las hijas de Canaán, levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre, y el Dios omnipotente te bendiga, te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos, y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. Así envió Isaac a Jacob, el cual fue a Padán Aram, a Labán, hijo de Betuel arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacob y de Esaú. Ahora hagamos un cuadro acá. Déjenme ver. Hagamos un cuadro acá. Aquí está Jacob en la casa de su padre. Llamémosle aquí casa. Ahora necesito ver qué hice. ¿Por qué no me salen mis lápices para escribir? Algo hice. Ya no me escribe. ¿Escribió? ¡Hey! Al fin, ya me salió aquí, miren pues. Bueno, salud quien quiera que sea. Ok, casa del padre. Casa del padre. Aquí está Jacob, en la casa de su padre. Y ahora le toca a Jacob separarse, apartarse de la seguridad, de la estabilidad y de todo lo que representa la casa de su padre para él. Y emprender una jornada peligrosa, difícil, cansada, él solo, camino a la casa de la familia de su madre. Él va a descender y va a llegar a Mesopotamia en casa de Labán. Casa de Labán. Va a casa de Labán. Ahora, ¿por qué emprendió ese camino?
Abraham emprendió el camino que emprendió porque buscaba una ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Ahora le tocó a Jacob emprender un camino similar. ¿Por qué? ¿Qué va haciendo? ¿Qué va buscando? Ok. ¿Qué va haciendo y qué va buscando? Hagamos qué va haciendo primero. Va buscando esposa. Pero número uno, ¿saben qué está haciendo? Huyendo de Esaú. Está huyendo de la carne. Está haciendo dos cosas. Está huyendo de la carne y está buscando esposa. Está huyendo de la carne y está buscando esposa. En otras palabras, él también está buscando una ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Está huyendo de la carne. Esaú representa la carne y está buscando esposa. Él va a dejar su seguridad, va a dejar su tranquilidad, porque va a emprender una jornada. Él está buscando esposa y está huyendo de su carne, huyendo de Esaú. Esaú quiere matarlo, Esaú lo odia. Nuestra carne quiere destruirnos, nuestra carne odia a Cristo, por lo tanto nos odia a nosotros. Alguien dirá, ¿y por qué? Yo no creo eso. Bueno, créalo. ¿Qué le dio? ¿Qué engendró nuestra naturaleza carnal? Sino la serpiente cuando se metió a la voluntad humana en el jardín del Edén. Por lo tanto, nuestra naturaleza carnal es totalmente contraria a la naturaleza divina del Señor Jesucristo. Amén. Así es que Él va huyendo de la carne y Él va buscando esposa en casa de Labán. Y todo el tiempo está siendo gobernado, conducido por la soberanía de Cristo, porque esa es la instrucción que recibió y él está obedeciendo esa instrucción al pie de la letra. ¿Ven cómo en este caso fueron sus padres los que le instruyeron a que se fuera a la casa de Labán? Amén. Eso prueba que la soberanía de Cristo no solo significa que Él tiene que partir las nubes y aparecérsenos y hablarnos para que nosotros hagamos caso. Su soberanía opera a través de las autoridades que Dios ha puesto sobre nosotros. Amén. Si tenemos un corazón circuncidado y oídos circuncidados, vamos a prestar atención a lo que los padres nos están diciendo, a lo que las autoridades nos están diciendo. ¿Sí? Y Dios va a estar detrás y Dios va a bendecirnos. ¿Y qué si se equivocan? Porque son seres humanos. Bueno, Dios va a bendecirnos de todos modos, porque estamos bajo su soberanía, prestando atención y obedeciendo la autoridad que tenemos sobre nuestros hombros o sobre nuestra cabeza. Entonces estamos en Génesis 29. Espérenme, no, me adelanté. Estamos en Génesis 28 todavía. Sí, Génesis 28, verso 10. Génesis 28, verso 10. Salió pues Jacob de Berseba y fue a Harán. Y llegó a cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y allí Dios le dio un sueño. Ahora, en el verso 11 dice, llegó a cierto lugar. La impresión que da esto, leyéndolo en castellano, es que pues, de paso, este lugar, igual que cualquier otro, está bien para pasar en la noche. Así es que cabe la casualidad que aquí nos agarró la caída del sol, aquí nos vamos a quedar. Esa es la impresión que da. Pero cuando uno lo lee en hebreo es otra historia. La palabra llegar en hebreo se refiere a uno de los niveles de intercesión que existen. Se llama pagá. Intercesión pagá. Lo que quiero decir es que él no solo de paso se quedó en ese lugar, porque ahí le agarró la noche. No, cuando él se acercó a ese lugar, él sintió algo y algo se despertó aquí adentro. Algo se despertó aquí adentro. Tiene que haber tenido algún tipo de testimonio del Espíritu, porque algo había en ese lugar. ¿Saben qué había en ese lugar? Su abuelo había invocado 2 veces el nombre del Señor en ese lugar hacía unos años.
¿sí? Y la presencia del nombre del Señor seguía permeando el lugar, seguía sintiéndose. Y cuando él llegó a ese lugar, algo aquí adentro se despertó. A juzgar por la palabra pagá, a lo mejor él tuvo intercesión del Espíritu y dijo: este lugar está interesante, aquí me quedo, yo no me muevo de aquí. Amén. Y entonces agarró piedras que había en aquel paraje, quién sabe, a lo mejor las mismas piedras que usó Abraham para edificar el altar, y las puso por cabecera y soñó. Y tuvo un sueño. Ahora, aquí queda Betel, ¿verdad? Betel anda por aquí. Él ya dejó el lugar donde estaba su padre, que era Beersheba, y él ahora se encuentra en Betel. Y aquí tuvo una experiencia. Betel significa casa de Dios. Allí tuvo Abraham una experiencia. Ahora Jacob va a tener allí una experiencia. Y Elías nos muestra que para irnos nosotros en el carro de fuego de Dios, tenemos que tener una experiencia en Betel. Amén. Ahora, Betel no se reduce a la acción de asistir a una iglesia y ya. Ya pasé por Betel. No, Señor. Betel es el lugar en donde Dios nos va a dar una experiencia, y el lugar donde nosotros le vamos a dar una experiencia a Dios. Amén. Yo tengo dos Beteles en mi vida. Tengo uno privado y uno público. Mi Betel privado se llama mi cuarto de oración. Mi Betel público se llama Iglesia Vida Cristiana. Y yo no solo hago acto de presencia en este lugar, este es el lugar donde Dios me encuentra y donde yo lo encuentro a Él. Amén. Eso es más que solo asistir mecánicamente a una iglesia. ¿De acuerdo? ¿Saben qué es Betel? La necesidad de tener una experiencia, la necesidad de dejar que Dios nos dé una experiencia y de darle nosotros una experiencia al Señor. Y déjenme decirles, en este lugar el nombre del Señor es invocado continuamente. Este lugar está manchado con el nombre del Señor, permeado con el nombre del Señor. Hablo de este lugar, no es el único, por supuesto, pero este es el que nos compete a nosotros, ¿verdad? Amén. En cualquier lugar donde invoquen el nombre del Señor va a pasar exactamente lo mismo. ¿Sí? Gracias a Dios. Pero acá tenemos testimonio de personas que vienen por primera vez, ponen un pie adentro de esa puerta y empiezan por primera vez en su vida a tener intercesión del Espíritu. ¿Es cierto o no es cierto? Quienes han tenido la experiencia. Amén, ¿lo ven? Ok, entonces usted viene a este lugar para tener una experiencia, no nada más para cumplir una cuota. Si usted todavía viene solo para cumplir una cuota, pídale a Dios la experiencia, la vida. No es ningún misterio, creo que puedo decirlo y no se van a enojar conmigo. Pero nuestros primeros retiros de jóvenes, los jóvenes lo saben, lo hemos hablado con ellos cuando eran más chiquitos. Estamos hablando de hace 5 años. 5 por ahí, ¿verdad? 6 tal vez, cuando empezamos con retiros. Era obvio que los jóvenes venían a la iglesia porque estaban cumpliendo una cuota. Hasta que Dios empezó a darles la experiencia. Ahora, dígales que no vengan a ver qué logra. Pídales que no vengan, vamos a ver qué consigue con eso. Amén. Ellos hoy, no estoy generalizando, pero la mayoría, hoy vienen. Si vienen o no sus papás, ese es problema de los papás. Ellos van a venir porque tienen una experiencia. Y usted debe venir porque usted tiene una experiencia, no porque alguien lo jala, lo arrastra o lo trae a la fuerza. Amén. Necesitamos tener una experiencia. Mucha gente dice: ya fui a la iglesia 2 horas, una vez a la semana, suficiente, ya soy candidato para la Nueva Jerusalén. No, usted no ha ni empezado a ser candidato para la Nueva Jerusalén. Amén, hasta que tenga su experiencia. De eso se trata este lugar. ¿Por qué venimos a la iglesia? Porque necesitamos una experiencia viva con un Dios vivo que produzca cambios reales. Un cambio de naturaleza, un cambio de mentalidad. Amén. Un cambio en nuestra manera de caminar, de conducirnos. Un cambio en nuestra manera de elegir. Bueno, verso 12. Y soñó Jacob, allá soñó. Y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba el cielo. Y aquí ángeles de Dios que subían y descendían
por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Y será tu descendencia como el polvo de la tierra. Y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Y miren lo que le dice: he aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. Y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Dios a muchos aquí nos ha dicho cosas similares, ¿verdad que sí es cierto? Y despertó Jacob del sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Ese lugar donde Abraham había invocado el nombre del Señor. Miren, papás, invoquen el nombre del Señor en sus hogares y después me cuentan. Dice verso 17: y tuvo miedo, esta es reverencia, tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que Betel, casa de Dios y puerta del cielo. Amén. Por cierto, ¿es esta una casa de Dios? ¿Es esta una casa de Dios? ¿Estás seguro que es una casa de Dios? Entonces es una puerta del cielo. Por eso es que tenemos las experiencias que tenemos cuando venimos a este lugar. Nuevamente no estoy hablando del... Esta es la porción que a nosotros nos tocó. Podemos decir lo mismo de cualquier otro lugar en donde se invoca el nombre del Señor. Amén. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Muy bien. Entonces dice, verso 18: y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Derramó aceite, ungió el lugar como una señal de asombro, gratitud, y llamó el nombre de aquel lugar Betel. Eso pasa después, aunque el autor de este libro ya lo sabe, entonces por eso lo pone aquí, pero después le va a poner Betel. Primero se llamaba Luz. Luz no es palabra castellana, es palabra hebrea. Luz significa el almendro. Era una ciudad cananea, se llamaba Luz primero. E hizo Jacob un voto. Primero Dios le dio una promesa a Jacob. ¿Cuántos aman las promesas de Dios? Y si Dios eligiera no venir y audiblemente expresarnos o revelarnos sus promesas, miren, en un sentido no lo necesitamos, ya las tenemos escritas. Hay personas con quienes Dios lo hace de una manera, con otras lo hace de otra. Nadie es más ni mejor que nadie más. Amén. Amén. Dios me dio experiencias extásicas al principio de mi jornada porque necesitaba arraigarme, cimentarme de esa manera. Pero la última experiencia que Dios me dio, básicamente a través de ella, Dios me estaba diciendo que a partir de allí, si yo iba a saber algo, conocer algo, aprender algo, entender algo, a mí me tocaba esforzarme en estudiarlo en la palabra de Dios. Que iba yo a saber que años después Dios me iba a tener enseñando su palabra por su gracia y misericordia. Amén, amén. A otras personas Dios le da más experiencias del lado del Espíritu que a estas otras personas. ¿Y qué? Como sea. Amén. Pero nos encanta oír acerca de las promesas que Dios nos hace. Bueno, esa es solo la primera parte del negocio. Ya Dios le hizo una promesa a Jacob, una cosa linda. Pero ahora Dios quiere tener una experiencia por parte de Jacob. ¿Y saben qué? Ahora Jacob le va a hacer una promesa a Dios. ¿Saben qué es un voto? Es una promesa. Y estudiando esto me puse a pensar que nunca hemos estudiado realmente esto de hacerle votos al Señor. Amén. Así es que yo digo que lo vamos a estudiar. ¿Qué es hacerle votos o promesas al Señor? Ahora es muy diferente a lo que he oído que se maneja por allí, ¿verdad? Señor, si te doy 100 quetzales, tú me vas a dar 1000. No. Es otra cosa. Bueno, pero hizo un voto o hizo una promesa. E hizo Jacob voto diciendo:
Si fuera Dios conmigo y me guardara en este viaje en que voy. Solo está repitiendo lo que Dios le dijo, porque Dios le dijo, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra. Entonces en el verso 20, Jacob solo está repitiendo lo que oyó. Si fuere Dios conmigo y me guardara en este viaje en que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. O sea, Él va a ser el poseedor del 100% de mi ser. Amén. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. El diezmo no tiene nada que ver con la ley ceremonial mosaica, como algunos quisieran que fuera, para excusarse al no diezmar. ¿Saben qué es el diezmo? Es el fruto o el resultado de un corazón que ha sido circuncidado, y es el resultado de haberle hecho una visita a Betel y de tener una experiencia con Dios. Dios le dijo, yo te voy a cuidar, yo voy a velar por ti y yo te voy a traer de regreso a esta tierra. Y Jacob dijo, Señor, si tú me das pan para comer, vestido para vestir, y créanme que Dios nos va a dar pan y vestido, no solo en lo natural, eso sigue siendo temporal, aunque sea importante, pero en lo espiritual, pan de la palabra. Amén. Vestiduras sacerdotales para saber buscarlo en oración. Dice, Señor, cuando yo regrese a este lugar, si todavía queda un milímetro de mi ser, del que tú no has tomado posesión, cuando yo regrese a este lugar, tú poséelo todo. Amén. Y además, Señor, yo habré entendido que si prosperé de alguna manera, Señor, fue por tu gracia y por tu misericordia. Fue por la promesa que me hiciste de estar siempre conmigo en esta jornada que estoy emprendiendo. Así es que la única manera tangible con la que yo puedo probar práctica y empíricamente que tú has sido el autor de todas las bendiciones naturales que tú me habrás dado es apartar el 10% para ti. ¿Qué es el diezmo? Es gratitud puesta por obra. Es gratitud traducida a un plano tangible, visible. ¿De qué otra manera podemos probarle a Dios que no es del diente al labio? Si no hay acción, ni a Dios mismo vamos a probarle que lo amamos, aunque digamos que lo amamos. ¿Se acuerdan que Abraham amaba al Señor? Pero hasta que puso a Isaac en el altar y levantó el cuchillo, Dios le dijo, ahora sé que me amas. Ahora sé que me amas. ¿Cómo así? Ajá, es que hubo una acción visible. Amén. Entonces no digamos que Dios es el dueño de nuestro trabajo y de nuestro intelecto y de nuestros recursos, si no hay una acción visible que lo demuestre. Hijitos, dice, no améis en palabras, dice, sino amemos, dice, en hechos y en verdad. Esto tanto a la gente como al Señor. ¿Lo ven? Así es que el diezmo no es una imposición de la iglesia evangélica. No, Señor, si su corazón no tiene gratitud, usted haga lo que quiera. Pero cuando nuestro corazón está lleno de gratitud, a duras penas podemos esperar, encontrar la siguiente manera como podemos expresarle a Dios nuestra gratitud. Amén. Y aquí tenemos una. Así es que allí tienen. ¿Qué es Betel? Betel es caminar en amistad con Dios. Amén. Y Dios le dijo algo tan bello y tan personal a Jacob. Le dijo, yo te voy a guardar. Yo voy a cuidar de ti. Y yo te voy a traer en paz de regreso a la casa de tu padre cuando haya terminado de hacer todo lo que quiero hacer contigo. Y entonces Jacob le dijo, puede uno ver la familiaridad de su oración. Le dijo, Señor, si haces todo eso, Señor, tú vas a ser mi Dios. En otras palabras, ya no voy a tener yo duda,
ya no voy a tener yo incredulidad que me gobierne. No, todo eso se habrá quedado atrás porque tú te habrás probado a ti mismo. Ya no va a quedar nada, amén, fuera de ti que me gobierne. Ya no van a quedar temores, ya no van a quedar dudas, ya no va a quedar incredulidad. Yo voy a saber igualmente de una manera muy práctica que tú eres el Señor, amén, y que tú eres fiel. ¿Sí? Cuando uno tiene una experiencia con Dios, uno ya no tiene duda. Y el próximo valle de sombra de muerte que uno tenga que atravesar, uno lo atraviesa con confianza. Amén. Porque si Dios nos libró ayer, Dios va a seguir librándonos hoy. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y para siempre. Amén. Entonces, miren qué cosa. Vamos a ver. Ok. Ahora, Jacob acababa de tener un sueño y vio ángeles que ascendían y ángeles que descendían por esa escalera. ¿Saben qué significa eso? Hay ángeles que ascienden y ángeles que descienden. Ascender significa, oigan esto, ascender significa ir a una región más alta, significa elevarse, significa ser exaltado. Y descender significa ir a una región más baja, traer abajo, humillar o postrar. Entonces Dios tiene ángeles que saben cómo buscar la exaltación y tiene ángeles que saben cómo buscar la humildad. Y esos son los ángeles que nos acompañan a nosotros en nuestro camino. Y en esta primera etapa del camino, Jacob necesitó los ángeles descendentes, porque él está descendiendo a casa del tío Labán, porque va buscando esposa y va huyendo de Esaú. Amén. Entonces, aquí va Jacob, camino a casa del tío Labán. Este es Jacob. Detrás de él van estos ángeles descendentes o ángeles que descienden, porque Jacob va a tener que saber cómo descender en humildad en casa del tío Labán, y todo el tiempo el arca de la soberanía de Dios va delante de Jacob, porque él lo único que está haciendo es siendo obediente y siendo fiel a lo que se le ha pedido. Amén. Entonces, miren, cuando uno va buscando esposa, el camino es descendente. El camino es descendente. Es un camino de humildad. Y solo allí se va a formar esta relación esposo-esposa entre nosotros y el Señor Jesucristo. Amén. Déjenme decirles algo. La Biblia habla que han llegado las bodas del Cordero, dice el libro de Apocalipsis. ¿Verdad que sí? Amén. ¿Por qué no dice las bodas del león? ¿Por qué no dice las bodas del Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿Por qué dice las bodas del Cordero? Estamos hablando de humildad. Estamos hablando de humildad. Amén. Entonces él descendió, fue a la casa del tío Labán buscando esposa y encontró esta relación esposo-esposa y se alejó de Esaú, dejó atrás a Esaú. ¿Sí? Esta es la primera etapa del camino. Vamos a ver, Génesis capítulo 31. Dios guardó a Jacob de ida. Los ángeles le ayudaron a descender en humildad porque solo llegó a la casa del tío Labán y pues al principio todo se veía muy bonito, pero al final le tomó 20 o 21 años de trabajo a Jacob poder salir de allí con un poquito de sustancia y con sus familias. Labán lo tomó como trabajador suyo, pues era el yerno, ¿verdad? Pero Labán le cambió su salario 10 veces y más cuando veía que Dios estaba con él y Dios lo estaba bendiciendo. ¿Sí? Así es que llegó el momento de salir de la casa del tío Labán 21 años después. En Génesis 31, verso 1, dice: oía Jacob las palabras de los hijos de Labán que decían: Jacob ha tomado todo lo que era de nuestro padre y de lo que era de nuestro padre ha adquirido toda esta riqueza. Miraba también Jacob el semblante de Labán y veía que no era para con él como había sido antes. También Jehová dijo a Jacob, Dios le habló ahora: vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela y yo estaré contigo. Bueno, envió pues Jacob, llamó a Raquel y a Lea al campo donde estaban sus ovejas y les dijo: veo que el semblante de vuestro padre no es para conmigo como era antes, mas el Dios de mi padre ha estado conmigo. Vosotras sabéis que
con todas mis fuerzas he servido a vuestro padre y vuestro padre me ha engañado y me ha cambiado el salario 10 veces. Pero Dios no le ha permitido que me hiciese mal. Si él decía así, los pintados serán tu salario, o sea, las ovejas cuando parían y salían pintados los corderitos, y si decía así, los listados serán tu salario, entonces todas las ovejas parían listados. Así quitó Dios el ganado de vuestro padre y me lo dio a mí. Y sucedió que al tiempo que las ovejas estaban en celo, alcé yo mis ojos y vi en sueños. ¿Estaba Dios con él o no? Dios le reveló en sueños cómo tenía que ser su empresa y su negocio con las ovejas. Y él lo hizo como Dios le indicó y Dios estuvo con él todo el tiempo. Miren, si estamos dispuestos a separarnos de aquellas cosas que en apariencia representan seguridad para nosotros y estabilidad para nosotros, porque Dios nos ha llamado a caminar de otra manera con él, les prometo que Dios va a velar por nosotros. Amén. Dios estuvo con él todo el tiempo, le reveló en sueños qué hacer con sus famosas ovejas, y él no le estaba robando a Labán. Labán era el que le estaba robando a Jacob, así es que esto era lo que justamente le correspondía como salario. Entonces finalmente tomó toda su hacienda, su familia, ya tenía 11 hijos varones y una hija mujer que era Dina, y se levantó como Dios le dijo, y ahora él va a emprender su camino de la casa de Labán a la casa del padre, ya teniendo una relación de esposo y esposa. Amén. Ok. Bueno, en el verso 21 dice: y Jacob engañó a Labán arameo, no haciéndole saber que se iba. Huyó pues con todo lo que tenía y se levantó y pasó el Éufrates y se dirigió al monte de Galaad. Y al tercer día fue dicho a Labán que Jacob había huido. Entonces Labán tomó a sus parientes consigo y fue tras Jacob, camino de 7 días, y le alcanzó en el monte de Galaad. Y vino Dios a Labán arameo en sueños aquella noche y le dijo: más te vale no hablarle mal ni bien a Jacob. Eso significa descomedidamente, ni bien ni mal. O sea, lo único que te permito hablar es la verdad objetiva, punto. Y cuando Labán llegó con Jacob, le dijo: Jacob, me encantaría decirte 2, 3 cosas, pero Dios no me dejó, porque se me apareció en sueños. ¿Estaba Dios cuidando de Jacob o no estaba cuidando de Jacob? Ahora, ¿qué tiene Jacob que ustedes y yo no tengamos para que Dios solo cuide de él y no cuide de nosotros? Amén. Este cuadro es para todos aquellos que estamos buscando huir de la carne y estamos buscando establecer una relación matrimonial con el Señor Jesucristo. Bueno, él la encontró en la humildad, en la casa de Labán, en medio de mucho trabajo y en medio de mucho esfuerzo y en medio de mucha humillación y en medio de aflicción, encontró su relación matrimonial. Ahora es tiempo para subir a la casa del padre. Entonces pues ya tomó todas las cosas. Labán se va a encontrar con él y ya Dios había hablado con Labán, así es que hicieron un pacto que no se iban a molestar el uno con el otro. Y en el capítulo 32 dice: Jacob siguió su camino. Ahora su camino es ascendente. Aquí está Jacob. Ahora va subiendo a la casa de su padre. Sí, ese es Jacob. Ahora el camino es ascendente. Y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Ahora, ¿qué ángeles eran estos? Los que ascienden. Los ángeles que ascienden estaban con Jacob, ayudándolo a caminar ahora este camino ascendente hacia la casa del Padre. Miren, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Si los ángeles ayudaron a Jacob, ¿qué cree usted que los ángeles no lo están ayudando a usted y a mí a descender y a ascender cuando hay necesidad? Amén, por supuesto que sí. Son espíritus ministradores enviados a favor de los que serán herederos de la salvación. Que no veamos a los ángeles trabajar a favor nuestro no quiere decir que no estén allí, ayudándonos a humillarnos cuando hay necesidad, llevándonos a nuevas alturas cuando hay necesidad. Ok, Génesis 32.
Ahora en su camino de regreso se encuentra estos ángeles. En el verso 2 dijo Jacob cuando los vio: campamento de Dios es este, y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. Bueno, él obviamente había mandado a algunos espías y regresaron con la noticia: Esaú viene contigo, viene a encontrarse contigo y viene con 400 hombres. Alguien pensará que 21 años después la carne ya está un poquito más doblegadita, ¿verdad? Pero déjenme decirles qué pasa 21 años después con nuestra carne. Se multiplica por 400. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Y entonces en el verso 7, Jacob tuvo gran temor y se angustió. Y distribuyó el pueblo que tenía consigo, y las ovejas y las vacas y los camellos, en 2 campamentos. Y dijo: si viene Esaú contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. Y dijo Jacob: Dios de mi padre Abraham, Dios de mi padre Isaac, Jehová. Ahora ellos no conocían a Dios por Jehová. El autor del libro del Génesis fue Moisés, y a Moisés le fue revelado el nombre de Jehová. Eso está en su Biblia. Ellos conocieron a Dios como Elohim, como Adonai y como el Shaddai. ¿De acuerdo? Ok, pero de todos modos es el mismo Dios. Jehová, que me dijiste. Y otra vez Jacob le va a dar una experiencia a Dios. Cada vez que le hablamos a Dios, eso significa que estamos caminando en amistad con Dios. Cada vez que le hablamos a Dios, le estamos dando una experiencia. Amén. Dios de mi padre, bueno, que tú que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Menor soy yo que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi cayado pasé este Jordán y ahora estoy sobre 2 campamentos. Líbrame ahora de mano de mi hermano, de mano de Esaú, porque le temo. No venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Señor, tú dijiste. Por eso hay que pasar por Betel. Señor, tú has dicho: yo te haré bien y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Y durmió aquella noche. Y esta vez no hubo sueño. ¿Saben por qué? ¿Cuántas veces tiene que hablar Dios? Él solo dijo: Señor, ya dijiste, ya dijiste. Y a veces decimos: Señor, háblame otra vez. Pues yo creo que una debiera ser suficiente. Amén. Bueno, y ya saben, pues tomó un presente para dárselo a Esaú y toda la cosa. Y en ese proceso estaba Jacob cuando aquella famosa noche se apartó y luchó toda la noche con el ángel de Jehová, con el Señor Jesucristo. Amén. Luchó toda la noche para que el ángel de Jehová lo librara de todos sus temores. Esta experiencia que tuvo Jacob no es aislada a Jacob. Si nos vamos al Salmo 34, vamos a encontrar que el rey David no era ajeno a esto que le pasó a Jacob. Salmo 34. Salmo 34. Salmo 34. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Es exactamente la experiencia que tuvo Jacob. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová, ese es el Señor Jesucristo, acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y esa noche el Señor sabía que Jacob necesitaba pelear una batalla en contra de sus temores, y el Señor vino y lo ayudó a pelear esa batalla. Forcejearon juntos toda la noche. Amén. Y Jacob pudo decir lo mismo: busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Amén. Dice: gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien.
La misma experiencia que estamos describiendo que tuvo Jacob, y esa es la misma experiencia que usted y yo podemos tener. Amén. Y algunos tenemos. Gracias a Dios. Bueno, regresando a Génesis, después de esa noche, y esa noche dice allí, el ángel le dijo: ¿cómo te llamas? Me llamo Jacob. Y el ángel le dijo: ya no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has peleado con Dios y con los hombres y has prevalecido. Amén. Gracias a Dios. Ahora no fue allí que le cambió el nombre. Le dijo: ya no será llamado más tu nombre Jacob. Pero espérense, todavía no se lo ha cambiado. Ahora Jacob, ¿se imaginan con cuánta seguridad va detrás del arca? Porque Dios le dijo: vete de regreso a la casa de tu padre. Ahí va el arca de la soberanía de Dios adelante. Ahí va Jacob detrás del arca. Y ahí van los ángeles ascendentes detrás de Jacob, ayudándolo a subir a la casa del padre. ¿Sí? Tuvo esta experiencia tremendamente trascendental en su vida en Génesis capítulo 32. Y bueno, se encuentra con Esaú. Ya Dios había tocado la naturaleza y la actitud de Esaú. Llega a la tierra de Canaán. Pasan varias cosas que nos saltamos y nos vamos al capítulo 35. Y después de haber estado habitando en la tierra de Canaán, en alguna esquina de la tierra de Canaán por un tiempo, le dice Dios a Jacob: ok, Jacob, ahora quiero que vayas a Betel. Quiero que vayas a Betel. Levántate y sube a Betel y quédate allí y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Y cuando Jacob 21 años después o más regresó a Betel, en Betel Dios le dio todas las promesas. 21 años después Jacob regresa a Betel habiéndose cumplido cada una de las promesas de Dios. ¿Se imaginan la gratitud de Jacob cuando regresó a Betel 21 años después y la clase de altar que edificó allí al Señor? Amén. En el capítulo 35 dice, verso 2. Saltémonos al verso 7. Cuando llegó en el verso 6 dice: y llegó Jacob a Luz, que está en tierra de Canaán. Esta es Betel. Él y todo el pueblo que con él estaba. Y edificó allí un altar y llamó el lugar El Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Entonces murió Débora, ama, o realmente era la nodriza de Rebeca, y fue sepultada al pie de Betel, debajo de una encina, la cual fue llamada Alon Bakut. Apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram y le bendijo. Y le dijo Dios: tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y allí le cambió el nombre. Cuando Jacob completó este círculo, el círculo empezó en Betel, cuando él iba huyendo de la carne y buscando esposa. Miren todo el círculo que dio Jacob, y 21 años después cerró el círculo y regresó a Betel. Entonces le dijo Dios: ahora tienes un nuevo nombre. Y la Biblia dice: al que venciere yo le daré una piedrita blanca, y en esa piedrita blanca un nuevo nombre. Amén. Porque cuando Dios nos da una experiencia y nosotros le damos una experiencia al Señor y estamos dispuestos a dejar atrás lo que debamos por buscar lo que Dios nos prometió, hermanos, un día regresamos al lugar donde Dios nos hizo las promesas, con todas las promesas cumplidas. Amén. La casa de Dios. Y vamos a bendecir al Señor. En esta ocasión, miren lo que hizo en el verso 14. Y Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra. Y miren lo que hizo ahora: derramó sobre ella libación y echó sobre ella aceite. La primera vez solo echó aceite hace 21 años, pero ahora no solo le echó aceite, le echó vino de gozo, de gratitud. Amén. Amén. Y créanme, Dios fue el Dios de Jacob. Por eso el resto de la historia, Dios se presenta como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Amén. Y créanme, Jacob le dio al Señor el diezmo de todas las cosas con las que Dios lo bendijo de manera natural. Amén. Bueno, ¿qué pasó después? Porque todavía no ha llegado a la casa de su padre. Su padre vivía en Beersheba. Todavía no ha llegado a la casa del padre. ¿Qué pasó después? Verso 16. Después partieron de Betel y había aún como media legua de tierra para llegar a Efrata cuando dio a luz Raquel, y hubo trabajo en su parto.
Y aconteció, como había trabajo en su parto, que le dijo la partera: no temas, que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió. Llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín, hijo de mi diestra. Así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Efrata, la cual es Belén. Y levantó Jacob un pilar sobre su sepultura. Esta es la señal de la sepultura de Raquel hasta hoy. Amén. Así es que, dejando Betel, nació el hijo número 12, el único de todos los hijos de Jacob que nació en la tierra de Canaán o en la tierra de Beula. Amén. Benjamín. ¿Qué representa Benjamín entonces? ¿Se acuerdan en Apocalipsis 12? Esa mujer que está vestida con la gloria del sol, la luna y las estrellas, dio a luz a un hijo varón que fue arrebatado para Dios y para su trono. Amén. Esto es figura de dar a luz al hijo varón. Y en el verso 27, después vino Jacob a Isaac, su padre. Amén. Y finalmente llegó a la casa del Padre. ¿Sí? Ese es el camino a la casa del Padre. Amén. Ese es el camino a la casa del Padre. Jesucristo dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues y os prepararé lugar para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Por supuesto, hay un camino a la casa del Padre. Amén. Y el camino a la casa del Padre es que cuando la voz de Dios nos alcanza, si estamos dispuestos a dejar lo que sea por seguir esa voz, su voz oral o su palabra escrita, Dios va a estar con nosotros. Amén. Le estaremos dando a Dios una experiencia todo el tiempo. Vamos a encontrar una relación matrimonial con el Señor Jesucristo. Y entonces, ya teniendo a Jesús por esposo celestial, entonces ahora, junto con Jesús, nuestra jornada nos va a llevar a la casa del Padre y a dar a luz al hijo varón. Amén. Estas son cosas que hemos enseñado a lo largo de los años. Pero ¿qué es Betel entonces? ¿Qué es Betel? Betel significa casa de Dios. Es el lugar donde Dios le dio a Abraham una experiencia, y Abraham le dio a Dios una experiencia, porque ahí invocó su nombre. Amén. Y Abraham, antes de descender a Egipto, fue a Betel. Cuando regresó de Egipto, fue a Betel. Jacob, antes de irse a Mesopotamia, pasó por Betel. Cuando regresó de Mesopotamia, pasó por Betel. Es el lugar a donde no solo viene Dios y nos habla y nos da sus promesas, es el lugar al que vamos de regreso a darle gracias a Dios, porque cada una de sus promesas se han cumplido y Él ha sido fiel y bueno, y Él nos ha guardado, nos ha sustentado, ha suplido para nuestras necesidades naturales y espirituales. Amén. Betel es su cuarto de oración y Betel es su iglesia. Amén. ¿Qué es Betel? Es vivir en amistad con Dios y tener buena comunicación con Dios. Amén. Escuchar su voz y darle a Él nosotros una experiencia, haciendo votos, haciendo promesas. Amén. Al Señor. Eso es Betel, tener una experiencia viva con Dios. ¿Sí? Saber que Dios nos pidió algo y regresar diciendo: Señor, todo lo que tú dijiste, aquí está el resultado. Y venir y darle gracias. ¿Y saben por qué traemos todos los diezmos al granero, al lugar de donde sale la palabra, o a la iglesia a la que asistimos? Amén. Porque la acción de dar diezmos significa: Señor, tú me dijiste que tú ibas a reprender al devorador y que ibas a abrir las ventanas de los cielos e ibas a derramar bendición hasta que sobreabunde. Fui, lo vi, aquí estoy de regreso para darte gracias, porque tú eres fiel y tú siempre cumples lo que prometes. Y venimos y pagamos nuestros votos y pagamos nuestros diezmos al Señor. Entonces Dios nos ha dado una experiencia y nosotros le estamos dando a Dios una experiencia. Amén. ¿Está claro, Betel? Mucha gente va y viene de las iglesias sin tener una experiencia y sin darle a Dios una experiencia. Eso se llama ser iglesieros. Dios no quiere iglesieros, Dios quiere una relación viva, de amor, de amor, de amor, con demostración
Revelaciones tangibles, visibles de cuánto le amamos. Amén. Una experiencia viva. Eso es lo que nos va a encaminar a la carroza de fuego que pronto va a venir por nosotros. Tener una experiencia viva. ¿A qué fueron Elías y Eliseo? A Betel, a tener una experiencia viva. Si iban de ida, a que Dios les hablara y les dijera cuál es la siguiente etapa. Si venían de regreso, a darle gracias a Dios y a derramar no solamente aceite, sino vino de gozo, de gratitud. Amén. Porque fiel es el que promete, el cual también lo hará. ¿Sí? Amén. Tengamos una experiencia viva con Dios. ¿Sí? Ahora, hoy, así como la semana pasada, Dios circuncidó el corazón y los oídos de muchos. Gracias a Dios. Amén. Pero hoy no podemos decir, Señor, danos ahorita una experiencia viva. Pero vamos a pedirle al Señor que nos la dé, y Dios va a saber cómo y cuándo. Pero si viniéramos a la iglesia con la anticipación de saber que vamos a un lugar que está permeado con el nombre del Señor, ungido con su presencia. Si viniéramos a la iglesia y si fuéramos al cuarto de oración en nuestra casa, con la anticipación de saber que allí Dios está esperándonos para darnos una experiencia, y allí Dios está esperando a que nosotros le demos una experiencia con nuestras oraciones, con nuestra alabanza, haciéndole a Dios promesas. Amén. Entonces la cosa sería diferente. Nuestro cuarto de oración sería más emocionante y la iglesia sería más emocionante. Ahora, si esta iglesia se pone más emocionante, vamos a explotar. Pero qué bueno explotar en la presencia de Dios. Está claro, espero haberlo hecho claro. Amén.